Saludos a todos. Esta situación en Ucrania se está saliendo de su cauce. Yo me acuerdo en la época de la guerra de Vietnam, todas las películas que hubo al respecto de esta guerra que trajo tantas muertes. Cómo los ciudadanos en los Estados Unidos salían a las calles a protestar contra la guerra. Hoy en día la situación es diferente. A pesar de que estamos en una guerra o próximos a una tercera WW3, los habitantes en Estados Unidos ya no salen a las calles a protestar. Los habitantes en Europa simplemente salen a protestar por el tema del costo de la electricidad, más no para repudiar lo que está ocurriendo en territorio ucraniano. Esta ruleta rusa que está jugando el mundo occidental es un arma bastante peligrosa. Es un arma, Carlos, es un arma bastante peligrosa que se está usando indiscriminadamente sin atender en realidad qué es lo que está sucediendo día a día en estos últimos 8 meses. Porque esta ruleta rusa se viene utilizando no solamente desde este año, sino desde el año 1990. Ustedes se acuerdan cómo James Baker le prometió a Gorbachev que no iban a expandirse hacia territorio de Rusia y cómo incumplieron. En el año 1991 ocurrió esto. En el año 2014, los Estados Unidos apoyó un golpe contra Yanukovych, quien era el presidente elegido popularmente. Luego, el famoso incumplimiento al acuerdo de Minsk de parte de Ucrania. Y este escalamiento continuó y este uso, esta ruleta rusa por parte de los Estados Unidos continuó cuando el actual presidente envió a Antony Blinken a negociar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Y cada uno de estos meses de esta guerra ha habido una aproximación a querer ingresar a Ucrania a patrocinar esta guerra de una forma sin pensar en lo que pudiese ocurrir, amigos del canal. Es que Rusia tiene aproximadamente 6.000 artefactos nucleares entre bombas, entre misiles balísticos intercontinentales, armas tácticas de todo tipo de tamaño, que estas armas tácticas lo más seguro es que estén almacenadas en los búnkers. El paso a seguir es sacar estos artefactos de estos búnkers, cargarlos en los camiones, desplazarlos a los lugares desde donde van a ser lanzados por avión o por lanzaderas o con otro tipo de sistemas. Estas armas tácticas nucleares están en el arsenal de Rusia. Estados Unidos puede tener aproximadamente 5.500 y Estados Unidos junto con los países miembros de la OTAN pueden sobrepasar la cantidad de estas armas de las que tiene Rusia. Sin embargo, hay un elemento que hay que tener en cuenta, que Putin, desde que empezó su mandato, ha demostrado esa capacidad de riesgo que no tiene el mundo occidental. ¿Qué está ocurriendo en los últimos días? Que Ucrania está recuperando terreno que estaba bajo control de Rusia. La respuesta de Rusia ha sido la de crear esta movilización parcial de 300.000 soldados. Ha sido anexar estas regiones, que ya lo ha hecho oficialmente. Y Rusia no se ha quedado quieta. Miren el ataque en la mañana a Zaporizhia. Este ataque, muchas gracias FTC por tu colaboración, muy amable. El ataque a Zaporizhia, donde se demostró con este lanzamiento de 7 misiles que Rusia va a proteger a capa y espada esta planta nuclear. Miren, hace unos minutos, amigos del canal, me acabo de enterar que hay una región en Donetsk que se llama Raigorodok.
Raigorodok, donde Rusia destruyó un embalse, una presa. Rusia está apenas iniciando la respuesta a esta propuesta de Zelensky del día de hoy, que fue una propuesta temeraria en la que él dice que hay que analizar la estrategia de hacer ataques contra territorio de Rusia, que él llama ataques preventivos. Y la respuesta de Rusia, de parte del vocero Peskov, Dmitry Peskov, es la respuesta, señor Zelensky, donde usted haga eso, esto sería el inicio de una tercera guerra mundial. Y continúan utilizando la ruleta rusa, que es un sistema bastante peligroso. Yo cuando era pelado me acuerdo en esas películas como de verdad estos soldados hacían apuestas, ponían una bala en el interior del revólver, que tiene 6 espacios, 6 cavidades, rodaban el cilindro e intentaban dispararse. Pues miren, si Occidente continúa con el tema de querer enviar más armas como lo está proponiendo los Estados Unidos, miren, leí que Estados Unidos va a iniciar un comando o una base en Alemania dedicada solamente al tema del entrenamiento y el envío de armas a Ucrania. Esto, noticia del día de hoy. Polonia, en el día de hoy, está pidiéndole a Estados Unidos ayuda nuclear. No, porque piensan que Vladimir Putin, porque no ha hecho, piensan que no va a hacer. Ahora, estas armas tácticas nucleares que tiene Rusia de todos los tamaños, desde .3 hasta 30 kilotones. Mire, Rusia todavía no ha empezado a usarlas. Muchos piensan que todo depende de la presión, como pide hoy Zelensky, ataques preventivos, de la presión que continúe ejerciendo el mundo occidental. Porque Rusia podría lanzar una de estas ojivas tácticas contra una base militar, contra una pequeña población, pero con toda seguridad Zelensky continuaría hostigando estas regiones recién anexadas, porque la única consigna de Zelensky es retomar hasta Crimea, hasta el último centímetro cuadrado de Crimea. Y mientras él continúa vendiendo este discurso, continúan llegando armas. Miren, armas a Ucrania. En el día de ayer, Estados Unidos aprobó más ayuda, 1.100 millones de dólares. Van a enviar otros 18 HIMARS, que estos HIMARS han causado bastante daño a los puestos de control y de comando de las fuerzas rusas. Estos HIMARS están a unos pasitos de que reciban munición de largo alcance para que Rusia pueda dar una respuesta táctica nuclear. ¿Y quién es el que está usando la ruleta rusa? No son los rusos, es el mundo occidental. De las comunidades religiosas del mundo, escuchamos la voz del Papa Francisco que pide que haya paz, pero no escuchamos las voces de las sinagogas ni de las otras comunidades religiosas del mundo. ¡Qué silencio tan bárbaro! ¡Qué barbaridad de silencio! ¡Qué barbaridad de silencio se escucha en las plazas de reunión de los diferentes países del mundo, que parece que desde la distancia se alejan totalmente de lo que está ocurriendo en Ucrania? Y lo que está ocurriendo en Ucrania, sobre todo con el intento reciente de Zelensky de querer retomar estas 4 regiones, esto muy posiblemente va a desencadenar en el uso de estas armas tácticas. Ahora, estas armas no son varitas mágicas. Estas armas no son varitas mágicas que con la primera que lancen se va a acabar la guerra. Falta, como dice el vocero de Rusia, que dice que en caso de que Rusia ataque nuclear, con ataques nucleares a Ucrania, que la OTAN y Estados Unidos van a responder con ataques similares, porque dice el vocero de Rusia que
los países occidentales no quieren meterse en este tema del holocausto nuclear por temor a la muerte de tantas millones de personas. Miren, en el año 1945, un presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, tomó la decisión de lanzar 2 bombas que acabaron con la vida de 210,000 seres humanos. Catalogan a Vladimir Putin como este líder alemán que murió en el 45. Sin embargo, Putin no ha lanzado ni siquiera la más pequeña de sus armas tácticas nucleares todavía. Pero el mundo occidental continúa jugándole a la ruleta rusa con comentarios como los de Zelensky desde su búnker, con esta posición que ha adoptado últimamente el Congreso de los Estados Unidos, dándole luz verde a todo tipo de ayuda militar a Ucrania. Porque los senadores, los congresistas en los Estados Unidos duermen y viven en territorio de los Estados Unidos, no como los ciudadanos ucranianos que duermen con un ojo abierto, esperando el sonido de las alarmas o el zumbido de esos aviones, de esos misiles que pasan cerca de sus viviendas. Son los pobladores ucranianos quienes están entre la espada y la pared. Esto que yo llamo ruleta rusa, no es que lo estén haciendo con armas handguns, armas de mano. Esta ruleta rusa la están jugando con el tema nuclear. Estamos a puertas de que ya hundan el botoncito rojo, porque todas las promesas que hizo el mundo occidental a la Unión Soviética fueron incumplidas, como todas las promesas que le han hecho a Rusia, y sobre todo como parte de este complot de parte del mundo occidental para que desafortunadamente lleguemos a este punto de esta posibilidad. El mundo occidental en las últimas décadas ha vendido noticias llenas de rusofobia. Siempre los rusos son los malos, y ahora estas sanciones económicas están también escalando, porque Rusia no solamente podría responder con un ataque táctico nuclear por amenazas, porque le vuelvan a retomar territorio, sino por el tema del escalamiento de las sanciones económicas. Ya Rusia, por ejemplo, no está recibiendo semiconductores ni componentes que necesitaban para su industria militar y también para la fabricación de otros aparatos electrodomésticos. Rusia en verdad está siendo afectada por el tema de las sanciones, aunque les ha estado yendo bien con el tema de la venta de sus hidrocarburos. La población rusa está siendo afectada por estas medidas, sobre todo que hay una persona en particular, Ursula von der Leyen y Josep Borrell, quienes parece que son los creativos con el tema de las sanciones, no como se creía que todas venían de parte del Pentágono, de estos think tanks allá en Washington. Existe una corriente, corriente de pensamiento lleno de morbo con el tema de la guerra. No solamente es debilitar a Rusia, sino medidas que debiliten a cada uno de los habitantes de Rusia en esta ruleta rusa que continúa usando, entre otros, el presidente de Francia, Macron, el presidente de los Estados Unidos y los congresistas en su mayoría del Congreso de los Estados Unidos, que no han podido darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, que no están en capacidad de poder analizar realmente cuál es la capacidad de respuesta nuclear que tiene Rusia. Parece que desde la distancia hacen caso omiso a lo que podría ocurrir en esto que parece un juego de niños, o así lo piensan ellos allá en el Congreso de los Estados Unidos. Amigos, muchas gracias. Por favor, ayúdenme con suscriptores y nos vemos a las 7:20 hora de Colombia. Bien puntuales, por favor. Hasta luego.